nos haga todo vía telemática, entonces podemos ser vía presencial los días viernes, quedar ahí para poderles dar un tema. Asimismo, lo más práctico posible, como les di el tema de diagnóstico de diabetes, entonces lo más práctico, asimismo, los otros temas que vamos a ver, chicos, ¿sí? Ya, sigamos, por favor, Marlon. Ya, Doc. Entonces, mi tema, funcionalidad familiar, APGA familiar y el test de funcionalidad familiar, de percepción de funcionalidad familiar. Bien, bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una distinción entre familia funcional y familia disfuncional. Familia funcional siempre es aquella en la cual se promueve el desarrollo integral de cada uno de los miembros y además que mantiene estados de salud, esta promoción del desarrollo integral mantiene estados de salud favorables para cada uno de ellos. En cambio, una familia disfuncional es aquella en la que existe un funcionamiento inadecuado, es decir, que esta ya de por sí se considera como un factor de riesgo y en ella, dentro de sus interacciones, se propicia la aparición tanto de síntomas como de enfermedades en cada uno de sus miembros. Entonces, tenemos que, para considerar que un individuo tiene un estado de salud adecuado, debemos, debemos tener en cuenta tanto el modo de vida del individuo como las condiciones y su estilo de vida, ya que si recordamos o hacemos un poco de hincapié en el concepto de salud emitido por la OMS, en el que la enfermedad no solamente es la ausencia de signos y síntomas, sino también aquel disfrute de tanto el bienestar psicológico como social. Entonces, dentro del estado de salud adecuado de un individuo, es muy importante el modo de vida, el modo de vida familiar, ya que es dentro de este grupo social primario en el cual el individuo se va a desarrollar. Y dentro de este grupo funcional primario, que es la familia, su modo de vida familiar le tiene que proporcionar tres aspectos fundamentales, que son la función económica, la función biológica, la función educativa, cultural y también la función espiritual. Y es precisamente estos los indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea que una familia sea tan capaz tanto de satisfacer las necesidades básicas materiales, si nos referimos a lo económico, así como sus necesidades espirituales y culturales. Entonces se ve aquí como la familia es un sistema de apoyo. Em, Bien, respecto a los conflictos familiares, tenemos que saber que la familia no es la suma de individuales, sino la suma de interacciones. Es un sistema, una unidad, una integridad. Aquí nos recalcamos el hecho de que a la familia no se la debe ver como un sistema lineal en el que en el que existe una causa y luego un efecto, sino que se debe ver como un sistema circular en el que muchas veces los efectos, el efecto puede llegar a ser la causa. Es decir, que debemos verla a la familia como un sistema social primario en el que la suma de las individualidades de cada individuo no es lo que, no es lo que más importa, sino las interacciones que se producen dentro de todos estos miembros de la familia. Entonces, tenemos que dentro de esta concepción se, de ver a la familia como un sistema y no como un sistema circular y no como un sistema lineal, aporta mucho a la relación de la causalidad de problemas familiares. Es decir, que como ya les había mencionado anteriormente, eh, no siempre la causa lleva a un efecto, sino que muchas veces en una familia no hay solamente un culpable. Les doy un ejemplo. Si dentro de una familia hay un enfermo crónico, no se debe ver como la causa de la disfuncionalidad familiar, sino como probablemente el efecto de la disfuncionalidad que ya existía en ella. Entonces, tenemos que dentro
para conocer el funcionamiento de una familia, existen varios indicadores. Y dentro de estos tenemos el primero, que es el cumplimiento eficaz de sus funciones. Como les había mencionado anteriormente, una familia debe ser capaz de proveer tanto material, espiritual, cultural y biológicamente a un individuo para considerarse una familia funcional. Como segundo indicador tenemos que el sistema familiar debe permitir el desarrollo de la identidad tanto personal, así como la autonomía de cada uno de sus miembros. Si bien aquí nos hace hincapié que es fundamental en gran parte la dependencia de cada uno de los individuos que pertenecen a una familia, a su familia, no es lo adecuado que se lleve a sus extremos. Es decir, un individuo dentro de una familia no se debe limitar la superación o realización personal de un individuo y tampoco debe haber la anulación de sentimientos de pertenencia a la familia. Es decir, una familia funcional se va a encontrar en el centro de estos dos. Es decir, no va a haber una dependencia excesiva y tampoco va a haber una relación abierta individual en la que no haya sentimientos de pertenencia a la familia. Los indicadores de funcionamiento familiar. Tenemos el tercero, que es que en el sistema familiar debe existir una flexibilidad dentro de las reglas y los roles para la solución de conflictos. Entonces, aquí hay que analizar tanto los vínculos familiares que intervienen en la relación de asignar roles, o sea, las pautas de interacción con los que se debe o no hacer las funciones, deberes o lo que se instaure dentro del miembro, dentro del grupo familiar. Y se debe considerar a una familia funcional respecto a este indicador cuando las tareas y los roles asignados a cada uno de los miembros son claros y son aceptados por estos. Otra condición que es necesaria para que funcione adecuadamente una familia dentro de este indicador es que exista flexibilidad y complementariedad en el rol. O sea que, por ejemplo, que los miembros se complementen recíprocamente en el cumplimiento de cada una de sus funciones que fueron asignadas y que no se vean a estas como de manera muy rígida, como que solo una persona las puede realizar y no se puede nada más. Además, también se debe analizar dentro de este indicador la jerarquía o distancia generacional que puede darse tanto de manera horizontal o vertical. De manera horizontal, cuando se tiene el mismo poder, digamos, esto sería, por ejemplo, los padres, o de manera vertical, cuando hay diferentes niveles de jerarquía, por ejemplo, entre un padre y su hijo. Em, en este indicador, hay un disfuncionamiento familiar o una familia se considera disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, no se, cuando se invierte la jerarquía, por ejemplo, cuando la madre pide autorización a sus hijos para realizar alguna actividad. En el documento nos ponía un ejemplo de cuando la madre pide autorización a sus hijos para poderse volver a casar, en caso de que sea soltera o viuda. Ya. Algo muy importante dentro de este indicador es de que no se debe considerar la jerarquía como autoritati- autoritarismo, sino como una jerarquía generacional. Ya, el siguiente indicador, que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva que permita compartir cada uno de los problemas entre los miembros. O sea que cuando hablamos de que existe en una familia una comunicación distorsionada, disfuncional, nos referimos a, por ejemplo, que haya dobles mensajes o mensajes incongruentes en la comunicación. Em, entonces, en este caso se considera a la familia como disfuncional. También cuando hay comunicación con dobles mensajes, es probable que esto se dé porque ya existen conflictos
no resueltos dentro de la comunicación, dentro de la funcionalidad familiar. O sea, que pueden haber dificultades de comunicación, em, puede que los vínculos familiares, las reglas, los roles y jerarquías no se respeten y no estén funcionando de forma adecuada. Ya. El siguiente indicador, que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios. Entonces, aquí una familia funcional eh, es aquella que funciona adecuadamente cuando no existe rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios. Y este indicador es fácilmente evidenciable cuando existen problemas dentro de la familia, por ejemplo, cuando uno de sus miembros eh, se enferma. En estos casos es cuando se puede valorar específicamente este indicador. Aquí se analiza el continuo equilibrio, cambio que puede haber dentro de esta familia, que, o sea, que puede haber dentro de la familia ellos sean cada uno de sus miembros y el total de la familia sea capaz de modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles, sus reglas, para que todos estos vínculos familiares aporten en bien de la familia y no en contra. ¿Ya? Ya. Entonces, una familia funcional es aquella en la que existe un desarrollo favorable para la salud. eh, En esta se hace hincapié en los indicadores que ya habíamos revisado. Es aquella en la que existen jerarquías claras, es decir, se respeta las jerarquías generacionales verticales y horizontales entre padres e hijos. Existen límites claros entre los roles que cada uno debe asumir y pueden, estos roles son claros y definidos, es decir, cada uno de sus miembros sabe qué actividades debe realizar. La comunicación entre ellos es abierta y explícita y existe capacidad de adaptación frente a cualquier adversidad. Ya, dentro de la funcionalidad familiar es sumamente importante el analizar este test del Apgar familiar. El, este test de Apgar familiar eh, es un, es un sistema que en muchos casos se lo utiliza como para un proceso de rehabilitación dentro de la familia. Se utiliza para evaluar específicamente esto, el funcionamiento sistémico de la familia. Y es útil para identificar a todas las familias que se encuentran en riesgo. Este tiene muchas validaciones, tanto norteamericanas, asiáticas, hispanas, etcétera. Y es el que se lo puede ver aquí. Consta de seis apartados en el que se evalúa de forma cualitativa según la percepción de cada individuo eh, de 0 a 4. Esta, esta puntuación se va a sumar y cada uno de los componentes evaluados dentro de este TEPS son en orden. Primero la adaptación. En esto se recurre a tanto recursos intra o como extrafamiliares para resolver problemas cuando el equilibrio dentro de la familia se ve amenazado por un cambio o por un periodo de crisis. También se analiza la participación, es decir, la participación como socio de la familia, es decir, como un individuo que pertenece a la familia. Se refiere a compartir la toma de decisiones, las responsabilidades de cada miembro y define también lo que hablábamos de la jerarquía, el grado de poder y la participación de cada uno de los sus miembros. También se analiza el crecimiento o CROM que se dice, es decir, se evalúa el lograr una maduración tanto emocional y física y así como el sentimiento de autorrealización de cada uno de sus miembros. Otro es el afecto. En este caso se analiza la relación de amor y atención que existen en cada uno de los miembros de la familia y también se analizan los recursos de los cuales dispone esta,
En esta se analiza el compromiso y la determinación de dedicar no solo recursos económicos, sino también tiempo y espacio para cada uno de los miembros. Em, en este, como ya les dije, se utilizan, se suman las respuestas de cada uno de estos 5 parámetros. La puntuación va a oscilar entre 0 y 10 y de acuerdo a se los va a organizar de acuerdo a los siguientes. Allá, aquí tenemos que el test de ALCAP familiar fue creado por este señor, el doctor Gabriel Smiltens, en 1978, que se crea bajo la premisa de que todos los miembros de la familia perciben el funcionamiento familiar y que la manifestación del grado de satisfacción en el cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar, que eran estos 5 parámetros que les mencioné, nos va a dar un indicador de la funcionalidad familiar. Estos son todos los indicadores que les dije que les había mencionado que se evalúan dentro de este test. Y la utilidad del test familiar, además de identificar familias con riesgo, es que nos permite evidenciar la forma en que una percibe el funcionamiento de su familiar en un momento determinado. Además, como identificar aquellos problemas aquellas familias en las cuales existen mayores problemas, conflictos o disfuncionalidades familiares. Y además nos permite dar un seguimiento y orientación a estas familias que están en riesgo. ¿Cuáles son las indicaciones para usar este Apgar familiar? Se debe utilizar en aquellos pacientes polisintomáticos en los cuales se perciba que existe un componente predominante psicosocial. También aquellos grupos familiares o individuos consultadores crónicos, aquellos pacientes con escasa o ninguna respuesta a tratamientos recomendados. Se debe utilizar como otro instrumento de atención a la familia que describa cualquier otro evento problemático, y se utiliza también para involucrar a la familia en el manejo del paciente, para valorar si es que el ambiente familiar contribuye o no a la rehabilitación, o por el contrario, si se trata de una familia disfuncional que pueda agravar el estado del enfermo. El método de aplicación, como ya les dije, se valora con una puntuación del 0 al 10. Las respuestas son cualitativas y depende de la percepción de cada individuo. La puntuación se va a gratificar en 4 estados. Cuando existe una alta satisfacción, es decir, que existe un puntaje entre 18 y 20, se dice que existe una buena funcionalidad familiar. Mediana satisfacción cuando existe una disfunción leve dentro de la familia y el puntaje va a ir de 17 a 14. Y una baja satisfacción cuando existe una disfunción moderada y el puntaje va de 13 a 10. Y baja satisfacción cuando existe una disfunción severa, es decir, que el puntaje está entre 9 o menos de este. El otro test que nos permite evaluar la percepción del funcionamiento familiar es este test de FF-SILC. Bueno, este test fue elaborado por Ortega, Cuesta y Díaz, son los autores. Esto se lo realizó en Cuba. Fue un instrumento que se utilizó para dar ciertas pistas y centrar la problemática de la funcionalidad familiar. Este test utiliza varias categorías para analizar el funcionamiento familiar. Utiliza la categoría de cohesión, es decir, aquí evalúa la unión que existe dentro de la familia, es decir, la unión no solo física, sino también emocional para enfrentar diferentes situaciones adversas. Evalúa la armonía, es decir, que los intereses y las necesidades de cada individuo no estén discordantes con los de la familia, sino que estén en un equilibrio emocional entre ambos. También evalúa la comunicación de los miembros, es decir, que cada uno sea capaz de transmitir sus experiencias de forma clara y directa entre cada uno de los miembros, entre todos los miembros.
Evalúa la permeabilidad, es decir, la capacidad de la familia de brindar y de recibir experiencias de otros lados. Por ejemplo, puede ser de otras familias, coger la experiencia de otras familias o incluso de las directrices que les dé su médico. También evalúa la afectividad, es decir, la capacidad de los miembros de la familia de demostrar sus sentimientos y emociones. Evalúa los roles, que ya los habíamos revisado anteriormente. Evalúa también la adaptabilidad, es decir, la habilidad de la familia para cambiar de, de la estructura jerárquica, es decir, que debe haber una relación entre roles y reglas que pueden modificarse de acuerdo a una situación a la cual se enfrente. Igualmente, se valora de acuerdo a respuestas cualitativas que se van puntuando y se organizan en cinco, en cuatro escalones. Se considera una familia funcional cuando tiene un puntaje de 70 a 57 puntos. Es moderadamente funcional cuando existe un puntaje entre 56 y 43 puntos. Es disfuncional cuando existe un puntaje entre 42 y 28 puntos. Y es severamente disfuncional cuando existe un puntaje entre 27 y 24 puntos. Y eso es todo, Doc, de mi Muy parte. bien. No Más sé si claro tienen no alguna... puede estar el compañero, chicos. No nos olvidemos que estos dos grandes instrumentos y otros más que utilizamos en medicina familiar sirven principalmente para valorar cómo está la familia. Principalmente yo el que más utilizo es el Apgar, es el más corto. Ustedes saben que hay inclusive uno más corto, inclusive de 5 preguntas. Hay uno pues que tiene las 5 preguntas, pero tienen 2 adicionales que no suman el puntaje, claro, pero yo siempre utilizo el de 5 preguntas, es mucho más corto y siempre nos va a dar el mismo resultado, chicos. No nos olvidemos una cosa, que cuando ustedes visiten a las familias, ojo, tienen que hacer el test de Apgar siempre a la persona índice, que es la persona que nos da los datos, pero siempre alrededor, pero esa es la percepción de él, de su familia. Pero alrededor existen los hijos, existe la esposa, que tiene una percepción distinta. Y a veces créanme que hay estados en los cuales lo toman muy normal a ciertos problemas. Por ejemplo, hay una investigación que se hizo en los chicos de un colegio en la cual se valoró que sus padres tenían el hábito del alcohol, eh, tomaban casi todos los días y cuando llegaban hacían problemas en casa y los jóvenes habían tomado ya como una manera natural, como un día a día, lo que constituye este estado del papá. Es decir, que tomaba y llegaba y hacía problemas en su casa. Es decir, que para cualquiera de nosotros, ver un estado de esta naturaleza en el cual podemos ver que una persona que ingiere alcohol y tiene problemas con el alcohol, para cualquiera de nosotros, chicos, sería problema específicamente ver estos casos, pero para ellos era algo normal ya. Lo vieron tantos años que ya lo tomaron como algo natural. Por más que volvimos a hacer nuevamente los datos en estos casos y nuevamente se recibió lo mismo. Los jóvenes veían como una manera natural el mal comportamiento de su padre más el alcoholismo. Por lo cual es muy importante, chicos, que cuando ustedes apliquen este tipo de tests, pues lo tienen que hacer no solo al índice o al jefe de la familia, sino también al resto de la familia. Es muy fácil, inclusive a mí me han servido de mucho para hacer algunos procesos de investigación, únicamente aplicar la funcionalidad, el test de Apgar. Es más, yo soy el único que lo validé a este test aquí en Loja, está validado, por lo cual inclusive de otras universidades de Quito, de Cuenca, que quieren utilizarlo, pues nos piden permiso para poderlo utilizar, porque fuimos los que lo validamos nosotros con alfa de Cronbach. ¿Qué pasó? El 0.94, es decir, muy buena validez interna, validez externa con los trabajos que se hacían afuera, así que tenía muy buena consistencia, chicos.
Muy bonito el tema, compañero, muy bien preparado, así que estamos excelente. Mi querida Evelyn, por favor, ¿a quién le toca? A mi doc. Ya. A Josepo. Pamelita, tal vez ya subiría sus diapositivas. Tengo que subir las notas de esta semana. Ya, Doc, es que están en mi otra computadora, pero ya la voy a conectar, Doc. Y hoy día mismo le subo, me olvidé ese día, ahorita mismo le subo, Doc, saliendo de Vaya, la no se oficina. preocupe, le perdono porque ha hecho unos cuadros muy bonitos. No hay problema, subirlos porque hoy día tengo que subir las notas de la semana. Ya, Doc, gracias. Ya, chicos. ¿Qué te estás riendo, Camilo? A ver, cuéntanos, hermano. No, nada, Doc. Muy bien, Camilito. Sigamos, por favor, Josecito. Ya, doc. Ya sí se ve, ¿no? Ya bien, buenas tardes con todos. A continuación yo les voy a hablar acerca de los instrumentos de evaluación familiar, como son el familiograma y el ECOMAP. Entonces, empezando por el familiograma, tenemos que el familiograma va a ser una herramienta muy utilizada en el campo de la medicina familiar y comunitaria, con el fin de que nos va a permitir una apreciación integral de los individuos, primeramente que la conforman, y su interrelación entre ellos y entre el medio que los rodea. Entonces, este familiograma podemos definirlo ya como un instrumento, como un método o como una técnica. Es bastante interesante responder esta pregunta porque a la vez que es un instrumento, es las otras dos herramientas, es un método y una técnica. Eh, Nos permite tener una visión más amplia y exacta de la realidad social y familiar de salud, así como de relaciones interpersonales y de la persona como individuo. Es un método también que permite al individuo o a la familia hacer un proceso de retroalimentación para el reconocimiento de condiciones y situaciones en las que se encuentran. Por tanto, podemos decir que este instrumento es algo inmensurable o tiene una gran importancia en el caso de ejecución, seguimiento y cuando se hace acompañamiento de casos familiares o individuales que se estén tratando, ya que permite al evaluador o en este caso al personal médico hacer el reconocimiento de las principales falencias que tiene la familia y el individuo. Que la familia va a ser el primer grupo de personas con las cuales nosotros estamos identificados y estamos en contacto desde nuestro nacimiento. Y a partir de esta familia es que vamos a tener ciertos rasgos, prácticas o reglas de supervivencia que no son adaptados. El familiograma es una representación esquemática de la familia que nos da información sobre los integrantes, la estructura y las relaciones que tengan entre estos. Es ya muy utilizado desde hace muchos años. Se han realizado numerosas modificaciones a la estructura del familiograma y en ocasiones también se lo puede conocer como árbol familiar, genograma, etcétera. El genograma en sí es una representación gráfica de la constelación gestal familiar multigeneracional de hasta 3 generaciones que por medio de símbolos nos permite relacionar, exponer información del sistema familiar, ya sea en un momento con el fin de utilizarlo para la resolución de problemas. Nos permite registrar, conocer la información actual, acontecimientos relacionados con la vida, relaciones sentimentales, afectivas o otros recursos del grupo familiar. Entonces, ¿cuál es la utilidad del familiograma? Este nos permite evaluar de forma sistémica la familia y nos permite identificar familias cuya estructura tengan algún tipo de riesgo biológico, ya sea problemas hereditarios o de aparición familiar. También aquellos tipos de familias que tengan un patrón psicológico, como una funcionalidad familiar inadecuada o de tipo social también,
como por ejemplo familias muy numerosas o de bajos recursos que tengan hacinamiento, entre otras. Asimismo, como por medio de este familiograma podemos evaluar la funcionalidad desde de hasta 3 generaciones, nos da una perspectiva mucho mayor en cuanto a, en cuanto a rasgos genéticos o por ejemplo, rasgos que tengan continuidad o alternancia entre generaciones. Algunas otras utilidades principales de este familiograma van a ser manejo de una enfermedad seria o la muerte o síntomas que comparten diferentes familiares dentro de una misma enfermedad. Evaluar y manejar síntomas frecuentes, identificando cómo estos síntomas se presentan antes de presentarse la patología mismo. Permite anticipar o prevenir problemas médicos. Permite reconocer, diagnosticar y realizar consejería para problemas genéticos. Nos permite también identificar y manejar problemas emocionales y de conducta y abuso y uso de fármacos, por ejemplo. Ya, la elaboración del familiograma. Este familiograma se lo puede realizar en 3 niveles principales. El primero que va a ser realizar el mapa propiamente, que es que comprende la estructura familiar. El mismo lo podemos realizar por medio de figuras y líneas que señalan las personas que conforman esta familia, así como la relación que tienen entre sí. También cuáles son sus ascendencias generacionales para reconocer si los patrones son nucleares o extensos. En un segundo punto, ya una vez que se tenga este mapa o este esqueleto, se registra la información familiar. Y en este caso son 3 puntos importantes. La información demográfica, es decir, nombre, edad, el nivel de escolaridad, la ocupación. Segundo es la información funcional, es decir, por ejemplo, datos más o menos objetivos del funcionamiento físico, del carácter emocional o conductual de los miembros de la familia. También los eventos familiares, es decir, eventos críticos del ciclo vital que involucran transiciones importantes como muertes o nacimientos. Y las relaciones familiares como tercer punto principal. Va a construirse por inferencias o relatos según la propia apreciación de los familiares consigo mismos y con los demás que los rodean. Ya, entonces, el esquema básico de un familiograma es que cuando se lo realiza, la familia paterna va a estar siempre del lado izquierdo, la familia materna va a estar del lado derecho y la familia en estudio va a estar siempre en el centro y la descendencia que viene de esta va a estar igualmente paralela a la familia de estudio en la parte central. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de simbología que se utiliza en el familiograma. Por ejemplo, un hombre siempre va a estar representado por una figura de un cuadrado, la mujer por una figura de círculo y actualmente la bibliografía nos dice que sexo desconocido se utiliza como un triángulo con su vértice hacia la parte inferior. Esto es importante porque hay otras bibliografías también que mencionan que el triángulo es utilizado para mujeres embarazadas, pero al menos en esta bibliografía ya veremos una simbología diferente. Para una persona identificada, las líneas del borde de la figura que estamos graficando van a ser dobles, es decir, alguna persona que esté en riesgo o la persona principal sobre la cual se centra el estudio. Ya, una relación de descendencia, perdón, de unión va a representarse por medio de simbología transversal, es decir, si existe matrimonio o unión de hecho va a estar dado por una línea horizontal, que significa una unión o un sistema conyugal. En cambio, la descendencia que resulta de esta unión va a estar representada por líneas verticales, que es un subsistema parental.
Ya, entonces en esta gráfica podemos ver que del resultado de la unión de esta pareja va a surgir una descendencia, la cual se representa con líneas verticales y posteriormente la descendencia se ordena siempre de derecha a izquierda, es decir, los hijos de derecha a izquierda de mayor a menor. En el caso de una persona fallecida se va a indicar el año de nacimiento en la parte izquierda y de fallecimiento en la parte derecha. Y dentro de la figura, como está aquí, se pone una cruz y la edad de la persona, la edad que tuvo la persona al fallecer. Ya, en el caso del embarazo se representa como un círculo con un cuadrado en la parte de adentro. Un aborto espontáneo con esta figura que vemos aquí y un aborto provocado con una X. El aborto ya sea espontáneo o provocado, por lo general se grafica con esta figura, pero un tanto más pequeña que el resto de las figuras. En el caso de un óbito, esta se va a simbolizar con figuras más pequeñas también. Y estas van a tener una simbología de óbito, como vemos aquí, y junto a esto se detalla el mes en el cual se produjo la muerte fetal. En el caso de hijos de producto de parto gemelar, van a hacer esta simbología. En este caso para varones o para mujeres homocigotos, y si son heterocigotos, en esta simbología. El matrimonio civil y religioso va a representarse siempre con una línea doble, como vemos aquí, y sobre esta va a estar detallado el tiempo de matrimonio. Y en el caso de tratarse de únicamente matrimonio civil o religioso, es solamente una línea, como vemos acá. Una línea discontinua representa una unión libre o concubinato, como esta de acá. Igualmente sobre ella se detalla el tiempo de unión de la pareja. La separación se va a representar con una línea que cruza la línea de unión, ya sea matrimonio civil con doble línea en la misma circunstancia sobre la línea, y sobre esta línea se indica el tiempo transcurrido de la separación. Ya, también cuando es importante saber que cuando hay múltiples relaciones, debe ordenarse cronológicamente a las parejas y con ello respetar el lugar de los hijos. Por ejemplo, en este caso podemos ver un masculino que ha tenido varias parejas, estas que serían estas de aquí. Aquí se detalla la primera pareja con la descendencia que tuvo con esta y el tiempo de relación que tuvo con esta pareja, y así con las siguientes. Y aquí vemos el caso contrario. Un femenino que tuvo varias parejas, igualmente la descendencia que tuvo con estas parejas, y vemos el tipo de ruptura que tuvo. Ya, la independencia de los hijos va a marcarse con una línea que cruza cuando son solteros, y doble cuando son casados e independientes, como en este caso. Este es un hijo descendiente de esta pareja que es casado, por tanto se marca con esta simbología. Ya. Ahora vamos con un segundo nivel, que es el grupo familiar, en el cual puede ser por líneas entrecortadas o por líneas continuas. Se van a indicar cuáles son los integrantes de la familia que actualmente van a estar compartiendo la misma casa, como podemos ver en este gráfico. Ya. En un tercer nivel están las relaciones familiares o la dinámica familiar, que como se puede también conocer. Entonces, en este grupo van a estar indicados ciertos tipos de patrones o de relaciones que pueden presentarse entre los miembros de una familia. Es decir, se evalúa la comunicación, la expresión afectiva, roles, normas, autoridad, problemas familiares y ciclo vital. Y esta, como vemos acá, son las... Ya, como vemos aquí, son los diferentes tipos de símbolos y lo que representan. Las relaciones conflictivas, ya sean entre hermanos, entre parejas, se representan de esta forma.
Una línea punteada significa relaciones distantes. Relaciones positivas se representa por una flecha. Si es positiva recíproca, eso es importante. Siempre en este caso de las relaciones, la flecha va a estar en relación con la dirección del sentimiento o del tipo de relación. Es decir, puede ser que un hermano tenga una muy buena o sienta una muy buena relación o un afecto grande por su hermana, pero si es solamente del hermano a la hermana, va a estar en una sola dirección. Si es recíproca, va a ser de doble dirección como en este gráfico. Van a ser negativas si la flecha está precedida de signos puntuados. Alianzas se representan por flecha de doble dirección con doble línea, ambivalentes negativas y positivas con este símbolo. Coalición, es decir, que pueden estar dadas entre hermanos, ya sea entre hermanos y entre hermanos y padres. Y recíproca negativa cuando es de doble flecha con línea discontinua. Otro aspecto importante que se evalúa dentro de este familiograma va a ser la tipología familiar. Dentro de, principalmente, o estamos acostumbrados que la familia se va a concebir con ese concepto de padre, madre e hijos, pero no siempre va a estar dado esto de la misma forma, sino que muchas veces por situaciones de muerte o de diferentes factores sociales, la familia va a estar formada por hermanos, tíos, abuelos, padrastros, madrastas, etcétera. Entonces es importante también identificar el tipo de familia sobre la cual estamos entrando al estudio. Por ejemplo, aquí podemos una familia nuclear, que es la clásica, se puede decir, conformada por ambos padres y los hijos. Puede haber una familia incompleta, en el caso de que alguno de los padres no cohabite con el resto de la familia, ya sea por separación o por divorcio. Es una familia interrumpida cuando se produce el fallecimiento de alguno de los padres, como vemos aquí. Una familia es desintegrada cuando los integrantes viven separados, o el padre o la mamá con una familia extensa, como es este gráfico, es decir, que van a cohabitar en el mismo domicilio 2 o 3 generaciones repartidas en diferentes subgrupos, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la interpretación del familiograma? Este familiograma nos va a permitir llegar a un diagnóstico con base en análisis, síntesis y reflexión de todo lo que se ha investigado. Y la importancia de esto es que por medio de esta síntesis se elabora e implementa un plan de intervención urgente, congruente y de acuerdo a la principal falencia que esté teniendo, ya sea a nivel individual o colectivo. Y este diagnóstico va a consistir en recoger todos los hechos referentes a la persona, al problema y a la situación. Entonces, aquí como a manera de puntos principales, podemos ver que por medio de este familiograma, para interpretar este familiograma podemos seguir en 9 puntos principales, que son, primero, los datos de la investigación se vierten en un esquema antes de efectuar un diagnóstico. Cuando se trate de una familia nuclear o en estudio, esto puede ser anotado dentro de una hoja y se escriben los siguientes datos. Por ejemplo, los datos generales del padre, es decir, el nombre, la edad, dónde nació, la religión, la escolaridad, etcétera. Los antecedentes personales del mismo, es decir, nivel de escolaridad, laboral, relaciones interpersonales, etcétera. Los antecedentes patológicos, que pueden ser físicos o mentales, y uniones anteriores, ya sean con hijos o sin hijos. Como segundo punto se anotan los datos generales de la madre, de la misma forma que como se hizo con el padre. Luego la historia de la pareja, es decir, el tipo de noviazgo, el tipo de unión, y se señalan cronológicamente todos estos hechos. Luego vienen los hijos, es decir, el número de hijos que integran la familia y las características de estos, la escolaridad, problemas o antecedentes laborales, de relación o patológicos.
También se menciona la detección de problemas físicos o mentales. Como sexto, también se enmarca la relación dinámica entre los miembros que tenga la familia. Y es importante para identificar alianzas, rivalidades, misiones, etcétera. Las condiciones del hábitat o del lugar donde ellos viven. Luego se realiza un diagnóstico, para lo cual es necesario obtener una interpretación dinámica y el análisis de los datos que hemos obtenido con los puntos anteriores. Y por último, se elabora un plan de acción, es decir, este se efectuará en base a la jerarquización de los problemas que han sido detectados y los recursos existentes. Ya, entonces ahora vamos a hablar acerca del ecomapa. El ecomapa va a ser una herramienta similar o que se basa en el familiograma, debido a que como hemos visto anteriormente, el familiograma va a analizar las principales características, interrelaciones y falencias que tiene la familia dentro de esta. En cambio, el familiograma va a marcar la estructura de la familia y las relaciones externas, es decir, con el medio que lo rodea. Como concepto, tenemos que permite identificar rápidamente las relaciones de la familia con el ambiente y el contexto sociocultural en que se desenvuelve. Es decir, nos da información sobre red extrafamiliar de recursos. Este ecomapa fue impuesto, perdón, por Hartman en 1979 para evaluar la relación de la familia con el ambiente y el contexto sociocultural. Y nos permite planear, evaluar e intervenir familias en la relación que ellas establecen con el contexto externo. Ya, entonces la utilidad del ecomapa en la salud familiar. Entonces nos permite identificar rápidamente recursos extrafamiliares que pueden ser útiles cuando hayan crisis o problemas. También nos permiten detectar las carencias más importantes para fortalecerlas. Nos permiten también sospechar de problemas intrafamiliares que pueden ser confirmados con otros instrumentos y ubicar familias socialmente aisladas por ya sea migración u otros motivos. Entonces, ¿cómo se realiza este ecomapa? Tenemos tres pasos principales. El primer paso es realizar un familiograma que se lo construye como ya lo acabamos de ver. Entonces, una vez que tenemos este familiograma, el segundo punto es identificar el entorno. Es decir, que se puede realizar un círculo central alrededor del familiograma y alrededor de este se ubican otros círculos que van a representar los recursos extrafamiliares. Y estos círculos pueden ser de diferentes tamaños dependiendo de la importancia que le demos a los mismos. Entonces, dentro de los principales factores externos que pueden estar rodeando a la familia, puede ser el colegio, la iglesia, amigos, vecinos, como en este ejemplo, que está rodeando principalmente por el trabajo, hermanos, amigos, la universidad, iglesia, novia o el centro de salud. El tercer punto va a ser establecer las conexiones de la familia. Con la misma simbología que hemos visto del familiograma, vamos a indicar las relaciones que tiene la familia con estos factores externos y se trazan este tipo de líneas que unen con cada círculo, ya sea con un miembro de la familia en particular o con todo el grupo familiar. Lo que aquí es importante es resaltar que este recurso extrafamiliar tiene importancia, es decir, que cada uno de estos factores que rodea a la familia va a estar afectándolos, ya sea de manera grupal o individual. Y eso sería todo mi exposición. Muy buena exposición igualmente. No nos olvidemos, chicos, que dentro de lo que constituye las grandes herramientas en medicina familiar, pues está el familiograma. Vamos, quiero que me ayuden un ratito solo con... Ustedes ya entendieron muy bien la presentación. Quiero que mi pana Camilo
con mi pana Kevin. Me digan qué ven aquí. Tienen 5 minutos, mis queridos compañeros. ¿Qué ven ahí? Y díganme qué encuentran, mi querido Camilo y Kevin. A ver, Doc, tal vez, bueno, me corrige si me equivoco. Veo un familiograma que está en base a una familia de 3 generaciones. Sí, de 3 generaciones, en donde igual nos muestran lo que serían las relaciones que existen entre ellos. Más allá de eso, igual se puede decir en algunos casos la edad de la relación que tienen, la edad de algunos de las familias, perdón, de los pacientes. ¿Sí ves, sí ves, Camilo, esta familia, tal vez? Sí, Ya, descríbeme la familia de Sigmund Freud. ¿Qué dices, Kevin? ¿Qué dices de la familia de Sigmund Freud? Están Ya, absolutamente Doc. de Bueno, acuerdo con primero los tenemos que, caracteres que nos explicó el compañero. ajá, bueno, como vimos, ese familiograma está hecho en base de la familia de Sigmund. Tenemos el cuadrito que se encuentra doble. Entonces, todo es en base a la familia de Sigmund. Primero se describe a los papás de Sigmund, que son Jacob y Amalia. De acuerdo a las líneas entrecortadas, dice que ha tenido una relación negativa, no, distante con el papá, pero con la mamá sí ha tenido una buena relación, por eso están 3 líneas continuas juntas. Él es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto hijo de esa familia, de una familia de 1, 2, 3, 4, de 10 hijos, de una familia de 10 hijos. Él es el quinto hijo. Él es casado con Marta. Y de la familia de Marta también se describe o sea, los papás de Marta, que son Berman y Emeline. Ella es Marta, en cambio, es la tercera hija de 4. Entonces, bueno, Sigmund tiene buena relación con la hermana menor de Marta, que es Mina, pero tiene una relación conflictiva con Eli, que es, supongo que es el hermano mayor de Marta. Sigmund y Marta tuvieron 1, 2, 3, 4, 6 hijos, de los cuales la familia tiene una excelente relación con la última hija, con Ana. ¿Y la familia de Marta? Sí, le describí. Lo que es la familia de Marta es Berman y Emeline son los papás. Tuvieron primero un hijo, Isaac, Eli, otro segundo hijo. Marta sería la tercera y Mina sería la cuarta. Muy bien, compañero. Excelente. Así tienen que ir ustedes, chicos, describiendo específicamente las familias cuando hagan lo que son sus familiogramas. Yo también siempre acostumbro a poner, como dice Sigmund aquí, en doble círculo, en doble cuadrado, si es hombre o mujer, la persona índice, pongo la edad dentro y junto pongo el nombre igualmente. Y si tiene hipertensión arterial, pues pongo HTA o diabetes o cualquier patología que presente. Siempre se debe poner eso, chicos. Y no nos olvidemos otra cosa, aunque aquí no está determinado, es que, por ejemplo, pongamos ejemplo, tenemos Sigmund y Marta, y digamos que todos vivan en la misma casa, es decir, Matilde, Martín, Oliver, Ernest, Sophie y Ana, encerramos en una
puede ser en una burbuja a todos ellos, es decir, Sigmund más Marta, Sigmund 1, Marta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas son las que viven dentro de la familia. Mañana vamos a ver un poquito, les voy a explicar cuáles son las 8 principalmente cosas que deben describir en su familiograma, chicos, porque este también, cuando les tome el examen, esto de aquí también tienen que saber. Yo por ejemplo, digo, a ver, hazme el familiograma, Camilo, hazme el familiograma, por ejemplo, te puedo decir de la Pamelita, entonces tienes que hacerle con todas las de ley que nos indica aquí, chicos. Mañana les explico los 8 pasos que debemos hacer. Entonces, mis queridos chicos, muchas gracias. Nos vemos de aquí el día de mañana, martes. ¿A qué hora, chicos, salen ustedes de Motupe? ¿A qué hora pueden conectarse a las clases? Porque hoy día vi que se han conectado más pronto. 5:30, Doc. 5:30. Sí, Doc, 5:30 No, de hecho, yo- más tarde, porque a veces... Yo por llegué ejemplo, con las vivo justas, Doc. en Argelia, ajá. Ya, entonces, Doc. ustedes díganme a qué hora, porque hoy día sí vi que se han conectado más prontito. Estaba la Mafer primerita y creo que desde las 4 ya estaba conectada ella. A las 6 creo que sería mejor, Doc, para todos. Ya no hay problema entonces. Quedemos entonces a esa hora. Entonces nos vemos, chicos, el día de mañana. Subirán las diapositivas, por favor. Y ya les voy a ir poniendo los otros temas para las próximas exposiciones. Y el trabajo también que tienen que hacer, el segundo trabajo individual. Les voy a mandar solo a hacer una revisión bibliográfica. Ya entonces, chicos, que descansen y nos vemos mañana. Ya, Doc, gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta mañana. Ya, hasta mañana. Ay,